Ecuación de Bernoulli, dice aquí. Se construye a partir de la conservación de la energía entre dos puntos. Bueno, acá tenemos este elemento que está aquí, que sería un elemento de fluido y tiene una velocidad promedio, ¿no es cierto? Y para poder estudiar la ecuación de Bernoulli vamos a tomar un sistema de referencia donde z va a ser la altura. Bueno, en la conservación de la energía, para la ecuación de Bernoulli, hay tres tipos de energía, las cuales son energía cinética y energía de flujo y la potencial. Entonces comencemos con la potencial. Esta energía se debe a la posición que tiene un objeto, es decir, a la altura. En este caso sería el peso del objeto por la altura del objeto. En este caso del elemento que tenemos acá de fluido. Energía cinética. Esta se debe a la velocidad que presenta un fluido y viene dada de esta forma que se muestra acá. Energía de flujo, a veces llamada energía de presión o trabajo de flujo. Representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de cierta sección contra la presión del circuito. Y se abrevia como energía de flujo, EF. Y acá tenemos en sí la fórmula a trabajar con ella. Bueno, para ver de dónde sale lo que es la energía de flujo, recordemos que el trabajo es la fuerza por la distancia, es decir, el largo. Se sabe que la fuerza también se puede calcular con la fórmula de presión, que sería esa. Al despejar acá, el área pasa multiplicando y queda de esta forma. Entonces, la fuerza va a ser la presión por el área. Entonces, lo anterior quedaría de la siguiente forma. Quedaría que el trabajo es la fuerza por el largo. Pero también sabemos que la fuerza se puede representar acá, ¿no es cierto? Que sería presión por área. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que presión por área y por largo. Pero resulta que área por largo es el volumen, como se muestra acá. ¿Por qué área por largo es el volumen? Porque en todos lo que vamos a estudiar nosotros van a ser cilindros de esta forma. Y un cilindro de esta forma tiene un área y un largo. ¿No es cierto? Entonces, este largo por esta área nos daría lo que es el volumen. Área por largo. Entonces, como el volumen es área por largo, quedaría como volumen. Entonces nos queda que el trabajo también puede representarse como presión por volumen. Bueno, donde el volumen se puede trabajar con lo que es el peso específico. Entonces el volumen pasa multiplicando y el peso específico dividiendo en ese despeje. Nos queda que el volumen es peso partido por peso específico. Ahora, si reemplazamos esto en la anterior, ¿ves? Quedaría la siguiente fórmula. Recordamos que era presión por volumen, pero ahora sabemos el volumen que es eso. Entonces reemplazamos eso acá. Y queda presión por peso partido por peso específico. Si multiplicamos numerador con numeradores y denominadores con denominadores, quedaría presión, acá, ¿no es cierto?, por peso, y abajo quedaría simplemente el peso específico solamente. De esa forma llegamos a la fórmula que teníamos inicialmente. Bueno, volvamos de nuevo a lo que es el elemento de fluido que estaría en este sector de acá. Se desplaza una longitud L, que sería lo que se explicó recién. Entonces acá tenemos
En este punto tenemos la presión 1, la posición 1, la velocidad 1. Acá tenemos la presión 2, la posición 2 y la velocidad 2. Acá tenemos la energía de flujo, la energía potencial y la energía cinética, sería esta de acá. Esa. Y después se repite lo mismo. Energía de flujo, energía potencial y energía cinética. Pero todas estas de acá están en el punto 1 y todas las de acá están en el punto 2. Ahora, si yo divido por el peso, porque se repite ahí, 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 ahí. En todo se repite el peso, queda de esta forma la ecuación. ¿Ya? Y esa es la cual vamos a ocupar para trabajar. Entonces acá tenemos la carga de presión, que es presión partido por el peso específico. Su unidad de medida es newton por metro partido en newton. Acá tenemos la carga de elevación, que tiene la misma unidad de medida, ¿no es cierto? Y la carga de velocidad también tiene la misma unidad de medida. Si sumamos estos tres términos, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Si lo sumamos, aparece lo que es la carga total. Entonces, para el punto 1, tenemos las tres cargas y para el punto 2 también tenemos las tres cargas. Pero si nos damos cuenta, en sí, en las cargas, acá la carga de elevación, ¿no es cierto? Por elevación es menor. Y obviamente también tiene una carga por velocidad mayor. Sí, obvio, porque acá hay más sección, la carga por velocidad tiene que ser menor. Y obviamente tendría que haber mayor presión. Esto quedó un poquito mal dibujado porque tendría que ser un poco más larga esa. ¿Ya? Y obviamente tiene más carga por elevación. Lógicamente se ve a la vista eso. Acá está el nivel de referencia y acá arriba llegamos con las cargas totales. Esto tiene que existir una conservación de la energía así entre los puntos. Ya, entonces el primer problema dice de la siguiente forma. Dice que por una tubería de la figura fluye agua. Sí, está fluyendo agua acá, que sería a ese caudal o flujo. Si la presión antes de la reducción, se refiere a la presión que está ahí, tiene esa cantidad, calcula la presión de la tubería, donde está el diámetro de esta cantidad. Entonces vamos a resolver esto. Entonces, lo primero es la incógnita, lo que se pregunta. Se pregunta por la presión justo donde está esa sección, es decir, ahí. Análisis. Primero debemos ocupar la ecuación de Bernoulli, que sería esta. Pero, ¿qué sucede? Sucede que en sí hay que encontrar lo que es la presión 2, pero no vamos a tener lo que son las velocidades. Porque lo que se entrega es Q, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la fórmula de Q, que es área por velocidad, podemos encontrar la velocidad 1 y la velocidad 2, que eso sería el primer punto. El segundo punto es aplicar Bernoulli, porque ya vamos a tener la velocidad 1 y la velocidad 2. Entonces, vamos con la primera parte del desarrollo. Sería velocidad 1. Entonces aquí están los datos. El Q y el diámetro 1. Si vemos acá en la figura, aquí tenemos el diámetro 1, la cantidad, y el Q está arribita, que sería ese número que está ahí. Entonces sabemos que Q es área por velocidad. En este caso sería área 1 por velocidad 1. Entonces si despejamos esto, queremos sacar la velocidad 1, acá pasaría dividiendo lo que es el área 1. Entonces vamos a reemplazar nosotros el siguiente valor. Este valor es el valor de Q. Por lo tanto lo reemplazamos ahí arriba. Pero aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Va a suceder esto, chicos.
va a suceder que el área 1 no la tenemos. Entonces voy a tener que calcularla. Entonces, antes de continuar, voy a tener que ir a calcular el área 1. Y para calcularla, vamos a decir que área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces el área va a ser pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? El diámetro vale esta cantidad. Obviamente está expresada en metros, porque en milímetros sería esta cantidad de acá. Entonces colocamos el 0,15 metros al cuadrado. Y esto en una calculadora nos dio 0,01767 metros cuadrados. Esa sería el área. Entonces aquí tendríamos nuestra primera solución. Ahora, con esa área, ahora podemos continuar. Porque vamos a decir que Q valdría esa cantidad. Entonces Q vale 0,12 metros cúbicos sobre segundo. Y eso lo dividimos en el área. Y el área vale esta cantidad que tenemos acá. Esa. Entonces sería 0,01767 metros cuadrados. Y eso es la velocidad 1. Entonces vamos a decir que la velocidad 1, y con esto terminamos, va a ser igual a 6.7912 metros sobre segundo. Y de esta forma tendríamos esa otra solución. Ya, listo. Entonces ahora nosotros podemos pasar al siguiente parte, que es la velocidad 2. Bueno, acá es exactamente lo mismo, entonces primero hay que calcular el área. Entonces el área va a ser pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces sería pi cuarto y el diámetro serían ese valor, que es 0,1. Entonces el área va a ser lo siguiente. Serían acá 0.007854. Ahí tenemos ese valor. Entonces el Q va a ser el área, que esa es el área 2, que serían los 0,007854. Como no alcanza, ¿no es cierto? Por la velocidad 2. Ah, pero la velocidad 2 es la incógnita. Entonces la colocamos con incógnita. Y de hecho el Q es el que se conoce también. Que el Q sería acá esa cantidad, que son 0,12. Entonces ahora vamos a poder decir que esta cantidad de acá pasaría dividiendo. Entonces va a quedar el 0,12 dividido por el 0,007854. Y eso es la velocidad 2. Entonces ahí tendríamos la velocidad 2, que es de 15.28 metros sobre segundo. Entonces de esta forma ahora podemos calcular la presión 2. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, tenemos las dos velocidades. Velocidad 1, que sería el 6.7912. Velocidad 2, que son los 15.28. Altura no tenemos. Tenemos la presión 1, que son 400 kilopascales. Eso es 400.000 pascales. Ah, y el agua, que es el peso específico. Y el peso específico, que es agua, 9.810 newton sobre metro cúbico. Entonces me piden que calcule la presión 2.
la ecuación sería así. Entonces, en esta ecuación, como no existe una altura, es decir, todo esto está al mismo nivel de referencia, aproximadamente, podemos decir que el Z1 es 0 y el Z2 es 0. Bueno, no es que sea 0, sino que se cancela. Entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que presión 1 partido por peso específico más velocidad 1 al cuadrado partido en 2G es igual a presión 2. Aquí he cometido un error. Había colocado presión 1, pero esa es presión 2 partido en el peso específico más la velocidad 2 al cuadrado partido en 2G. Entonces, esta cantidad que está acá la vamos a pasar hacia el otro lado, hacia acá, restando. Entonces queda así. Queda como presión 1 partido por peso específico más velocidad 1 al cuadrado partido en 2G menos velocidad 2 al cuadrado partido en 2G. Eso es presión 2 partido por peso específico. Como es una suma de fracciones, estoy hablando de todo esto de acá, más que una suma es una resta, puedo conservar denominador, que sería el 2G, y sumar los numeradores. Entonces va a quedar así. Va a quedar como más velocidad 1 al cuadrado, menos velocidad 2 al cuadrado, y eso dividido en 2G. Eso es la presión 2 partido por el peso específico. Entonces ahora el peso específico, que está acá dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar a todo esto de acá. ¿Y cómo quedaría esto? Quedaría así. Quedaría que el peso específico va a multiplicar a P1 partido por el peso específico, más velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado, dividido en 2G. Eso es presión 2. Entonces ahora yo podría reemplazar acá, y reemplazo el peso específico, como lo pueden darse cuenta ustedes, es esa cantidad. Yo lo reemplazo acá, 9, 8, 10, por. Después acá tengo lo que es la presión 1, que sería esta cantidad. Entonces la escribo como presión 1, que es 400.000. Dividido por el peso específico, que habíamos dicho que era esa cantidad, ¿no es cierto? 9.810. Después dice más la velocidad 1. La velocidad 1 sería esa cantidad. Entonces colocaría 6,7912 al cuadrado menos la velocidad 2, que es esa cantidad, que es 15,28 al cuadrado, y todo eso lo vamos a dividir por 2 veces la gravedad, es decir, 2 por 9,81. Cerramos y eso sería la presión 2. Si ingresamos esto a una calculadora, obtenemos el resultado final, que sería de 306.321 pascal sería aproximado, ¿no es cierto? Más que 20, ¿no? Y ahí tendríamos la respuesta final, que sería esta. Listo. Ahí estaríamos listos con este ejercicio. Ya, el siguiente problema dice de esta forma. Dice, calcule el flujo volumétrico de un aceite de densidad relativa de esa cantidad. Entonces, se entrega lo que es la densidad relativa del aceite. Dice que pasa por un sistema ilustrado acá en la figura. Entonces tiene el flujo este sentido. Tenemos un diámetro de 75 y acá un diámetro de 25. Una elevación de 4,5. Y además
En este punto, que lo llamaremos 1 y este lo vamos a llamar 2, tenemos una presión de 720 kilopascales. Bueno, análisis. Acá está el análisis. La incógnita sería la siguiente: calcular el flujo volumétrico. Eso es lo que se pide. Y el análisis, para poder calcular el flujo volumétrico, necesitamos nosotros ocupar esta fórmula. Bueno, también podría ocupar esta, que es volumen partido por tiempo. Pero no tiene sentido alguno, porque no tenemos el tiempo, no indica nada acerca del tiempo y tampoco nada acerca del volumen. Pero acá tenemos un problema, que debemos tener sí o sí la velocidad. Sí, porque el área yo la puedo tener. ¿Por qué? Porque tengo ese diámetro y tengo este diámetro. Entonces, teniendo la velocidad acá o teniendo la velocidad acá, podemos calcular el caudal o flujo volumétrico. Pero el problema es la velocidad. No tenemos ninguna de las dos. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a tener que calcular una velocidad expresada en términos de la otra, ocupando la ecuación de continuidad. Ese sería nuestro objetivo. Entonces, este sería nuestro primer paso. Primer paso, obtener una de las velocidades a través de una expresión. Una vez que tenga esa velocidad, puedo aplicar Bernoulli. Y con Bernoulli yo voy a encontrar lo que es la velocidad correspondiente. Y en el punto 3 pide calcular el área de la sección donde yo tengo la velocidad. Con esa área y con esa velocidad puedo calcular lo que es el flujo volumétrico, que es la pregunta del problema. Vamos primero a obtener la velocidad en términos de la otra. Ya, entonces la expresión de las velocidades, vamos acá. Entonces tenemos dos diámetros, un diámetro A acá y un diámetro B acá. De esta forma, podemos decir lo siguiente: que el Q de entrada, que entra por la sección A, va a ser igual al Q que sale por una sección B. Podemos colocarle 1 y 2, sería lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en la sección A va a entrar área por velocidad. Entonces, como aparecía ahí hace poco, sería el área A por la velocidad A igual acá lo mismo. El área B por la velocidad B. Pero por otro lado, sabemos que el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, como sabemos eso, podemos afirmar lo siguiente. Como sabemos que el área es pi cuarto por diámetro al cuadrado, donde aparezca lo que es el área, que aparece aquí, y que aparece por acá también, vamos a escribir lo que representan. ¿Y qué representan? Representan a pi cuartos por el diámetro de la sección, que es la sección A al cuadrado, por la velocidad A. Y eso es igual, acá lo mismo, pi cuarto por el diámetro B, sería acá al cuadrado, por la velocidad B. Entonces, acá vamos a poder establecer lo siguiente. Vamos a establecer que el pi cuarto lo podemos cancelar y quedaría solamente el diámetro A al cuadrado por la velocidad A. Eso es igual al diámetro B al cuadrado por la velocidad B. ¿Qué es lo que busco yo? Yo acá estaría buscando lo que es la velocidad B o A. Eso va a depender de qué velocidad quiera despejar. Yo puedo despejar cualquiera de las dos. En este caso yo voy a despejar la velocidad B. Entonces voy a dejar que el diámetro A al cuadrado queda multiplicado por la velocidad A.
y eso lo vamos a dividir por el diámetro b al cuadrado. Eso es la velocidad v. Entonces ahora yo puedo reemplazar acá los datos. Tengo que ver cuánto vale el diámetro a y cuánto vale el diámetro b. Entonces en la figura, vamos a decir que es el a, vale eso, y voy a decir que el b vale eso. Uno vale 75 y el otro vale 25. Entonces sería 75 milímetros y eso elevado a 2 por la velocidad a. Y todo eso dividido por 25 también elevado a 2. Entonces ahí me queda la velocidad v como una expresión en términos de la velocidad a. Entonces en una calculadora, si nosotros resolvemos todo esto, si colocamos en la calculadora 75 elevado a 2 dividido en 25 elevado a 2, eso nos va a dar 9. Y mantenemos la velocidad en a. Entonces aquí obtendríamos una expresión que estaría relacionando todo esto, ¿no es cierto? Ya, y eso sería nuestra primera solución. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto es calcular una de las velocidades con Bernoulli. Es decir, esa velocidad que está como una expresión, ahora aplicamos Bernoulli. Ya, entonces aquí con la figurita vamos a tener el punto A. ¿Qué tenemos en el punto A? Por ejemplo, aquí en este punto A, ¿tenemos altura? No, porque aquí está el nivel de referencia, entonces el ZA sería de 0. Tenemos una presión acá. Esta presión, que es la presión A, es de 720 kilopascales. Eso sí lo tenemos. Otra cosa más que necesitamos también la velocidad. Recuerde que acá voy a tener la velocidad A, que la tenemos como una expresión, ¿no? Y también necesito el peso específico para ambos lados de la ecuación, el cual sería la densidad relativa, que es la que está acá, multiplicado por el peso específico del agua. En cambio, en este otro punto de acá voy a tener lo siguiente. Voy a tener, dice la ecuación de Bernoulli, que necesito la presión. En ese punto yo tengo la presión. Sí, esta presión de acá la tenemos. Esta presión de acá es 0 porque está en contacto con la atmósfera. Tenemos la elevación, que sería el ZB. Y tendríamos la velocidad también en B, pero expresada en términos de la velocidad en A. Entonces esos serían nuestros datos. Entonces aquí tenemos los datos agrupados, lo que es la presión en A, pero esa presión la podemos escribir solamente en pascales, que es multiplicarla por 1000. Y aquí quedaría solamente pascales. La relación tenemos acá entre las velocidades. Tenemos la altura de B, tenemos el peso específico, que sería los 9810 por 0,89, esa cantidad, y la presión en B, que es 0. Ah, pero también tendría que más, lo que es el ZA, ¿no es cierto? Eso no lo he colocado. Va a quedar un poco desordenado, pero se entiende. El ZA es de 0 metros, eso faltaba. Y de esta forma podemos calcular una de las velocidades. Después voy a colocar la incógnita para que se vea claramente cuál es, ¿ya? Vamos a escribir Bernoulli. Ya, acá hay algunas cosas que se cancelan, las que son 0. Mire, vamos a marcar acá las que son 0. Por ejemplo, esta es 0. Y esta de acá también sería 0. Ya, esas que son 0 las vamos a simplemente eliminar. Por ejemplo, todo ese bloque se elimina. Y este de acá también se elimina. ¿Qué es lo que queda al eliminar eso? Queda la presión en A dividido por el peso específico, más la velocidad A al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad,
Acá me queda la ZB más la velocidad v al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. ¿Cuál es mi incógnita? Todavía no lo sé. Yo sé que una de las velocidades es lo que ando buscando acá. Entonces ahora yo voy a reemplazar esto de acá, que es la velocidad v, en la ecuación de Bernoulli, que sería esta ecuación de acá. Entonces mantengo lo que es PA dividido por el peso específico. Y aquí donde tengo esa velocidad de A, la dejaría. Entonces me estoy dando cuenta que esa va a ser la incógnita. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace en B la velocidad, yo voy a reemplazar este valor. Ese valor que está ahí, que es 9 veces la velocidad A. Entonces acá yo voy a reemplazar 9 veces la velocidad A y eso queda elevado a 2, dividido en 2 veces la gravedad. Entonces voy a dejar hacia un lado la velocidad en A y hacia otro lado la presión y la variable de la posición, ¿no es cierto? Entonces voy a bajar lo que es presión en A partido por peso específico. Voy a pasar este para acá restando. Pasaría como menos ZB. Y a este lado dejo agrupar las velocidades. Me quedaría 9 velocidad A al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Y en cambio esta de acá, toda esa, pasaría hacia acá restando. Entonces va a quedar menos la velocidad A al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Entonces aquí voy a bajar todo esto que está aquí lo voy a bajar, eso, y quedaría así, quedaría como presión A dividido por peso específico menos ZB, igual. Y acá voy a resolver todo esto que está acá, todo esto de aquí lo resuelvo. Resulta que ahí yo puedo aplicar lo siguiente. Ahí yo puedo aplicar esto, mire. Resulta que cuando tengo A por B elevado a N, eso es A elevado a N por B elevado a N. Entonces, dicho eso, podría decir que va a quedar 9 elevado a 2, porque eso dice esto, ¿no es cierto? Que el A queda elevado a elevado a N, ¿no es cierto? Y eso por BA al cuadrado. Sí, porque también dice que la B que está acá queda elevada a N y quedaría como B elevado a N. De esta forma, yo podría decir que acá va a quedar BA elevado a 2. Y todo esto va a quedar dividido en 2 veces la gravedad. Hay 2 veces la gravedad. Menos la velocidad A elevado a 2 dividido en 2 veces la gravedad. Miren, resolvamos esta parte de acá. Entonces, primero, todo esto lo voy a bajar. Entonces va a quedar presión A dividido por el peso específico menos ZB. Acá voy a resolver primero eso, que eso es 9 elevado a 2. ¿Ya? Y 9 elevado a 2, eso es 81 por velocidad A al cuadrado menos, y aquí fíjese, este es un 1 velocidad en A al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es conservar el denominador común, que sería 2G. Y pasamos ahora a la otra página. Ya, entonces aquí nosotros vamos a resolver todo esto bajando obviamente el PA sobre el peso específico menos el ZB. Entonces 81 menos 1, eso es 80. Entonces quedaría 80 velocidad A elevado a 2. Y todo eso dividido en 2 veces la aceleración de gravedad. Ya, entonces ahora vamos a reemplazar algunas cositas.
resulta que sabemos que esta presión, escrita en pascales, se agregan los 3 ceros correspondientes al kilopascal. Entonces la vamos a achicar un poco para dejar un espacio, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que la presión en A vale eso. Entonces diga presión en A justo acá en este sector, reemplazamos lo que vale. 720.000 pascales. Sabemos que es pascal, pero no voy a colocar la unidad de medida así. Y eso dividido por el peso específico, que sería esta cantidad de acá abajo. Entonces sería 8.730.9 menos la altura B, que como se muestra acá vale esa cantidad. Entonces es 4,5 metros. Eso es igual a 80 por la velocidad A, que es la incógnita, elevado a 2, dividido por 2 veces la gravedad, es decir, 2 veces 9,81. Bueno, ya estos datos que están acá, todos estos datos no los necesito porque ya reemplacé. Continuemos entonces. Acá nosotros podemos resolver todo eso. Tomamos una calculadora y resolvemos todo eso que está ahí, que son los 720, 1000 dividido en 8.730.9 y a eso le restamos 4.5 y resulta que eso me da 77,9657 aproximado. Todo esto está en metros. Y por este lado de acá tendría el 80 por la velocidad A, que es lo que busco, elevado a 2, dividido en 2 por, como dice acá, 2 por la gravedad. Pero 2 por la gravedad resulta que es 19,62. Entonces acá voy a pasar este a multiplicar y a este otro a dividir. Ya, entonces los 19 metros sobre segundo al cuadrado pasan a multiplicar. Entonces 77,9657 metros. Y lo multiplico por los 19,62 metros sobre segundo al cuadrado. Esto quedaría en metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Y todo esto lo tengo que dividir por 80. Y eso sería igual a la velocidad en A. Pero esa velocidad en A está elevada a 2. Ya, y resulta que cuando vamos a dividir esto, nos da lo siguiente, nos da 19,2109 metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Porque recordemos que metro por metro es metro al cuadrado y mantengo el segundo al cuadrado. Y de esta forma podré decir que eso va a ser igual a la velocidad A, pero esa está al cuadrado. Entonces puedo aplicar raíz cuadrada para poder eliminar ese cuadrado de ahí. Entonces me va a quedar una raíz cuadrada de 19,2109 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y al resolver eso en la calculadora, que es 19,2109, eso me da 4,38. Entonces la velocidad sería de 4,38 metros sobre segundo. Una vez que tengamos lo que es la velocidad, pasamos a la otra parte. Y que dice que la última parte es calcular lo que es el flujo volumétrico. ¿Cómo calculamos el flujo volumétrico? Sabiendo, lógicamente, cuál es la área A. Porque
tenemos la velocidad A, ahí está, tenemos el diámetro A, acá está convertido a metro. Entonces, sabemos que Q es área por velocidad. Y yo le digo, velocidad lista, pero área no está lista. Entonces hay que calcular inicialmente el área. Entonces, el área de un círculo es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces sería pi cuarto por el diámetro, que serían los 0,075 metros al cuadrado. Y eso me daría 0,004418 metros cuadrados. Listo. Una vez que yo tenga esa área, estaría listo para poder calcular lo que es el Q. Entonces el Q sería el siguiente. Q es área por velocidad. Y resulta que yo tengo el área acá. Entonces yo puedo decir que el área vale eso. Y eso va a ser lo que voy a reemplazar. Voy a colocar Q y el valor del área, que es 0,004418 metros cuadrados. Por otro lado, me faltaría saber cuánto vale lo que es la velocidad. Y esa es la velocidad. Entonces sabemos que el valor de la velocidad es ese. De esta forma reemplazamos el 4,38 metros sobre segundo, que es la velocidad, ¿no es cierto? Y vamos a decir lo siguiente, que sería el resultado que nos da en una calculadora. El 004418, ¿no es cierto? Eso lo multiplicamos por 4,38 y eso nos da 0,01931 metros cúbicos sobre segundo, porque metro cuadrado por metro son metros cúbicos, y mantengo el segundo. Y así nosotros tenemos la solución final, que sería esta de acá. Listo, ahí tendríamos la solución final. Ahora pasamos al siguiente problema. El presente problema dice de la siguiente forma. En el sistema mostrado en la figura está circulando aceite de densidad relativa 0,8. Entonces me piden que calcule el flujo volumétrico del aceite que sale por esta tobera de acá. Y en la B, las presiones que hay en A, que sería ahí, y en B, que sería en este sector de acá. Acá esto está en contacto con la atmósfera, ¿cierto? Y nuestra estrategia sería la siguiente. Primero hay que identificar cuál es la incógnita, o en este caso serían las incógnitas. Una es el flujo volumétrico y la otra son las dos presiones. Bueno, primero hay que calcular el flujo volumétrico. Este es el análisis para solamente hacer el cálculo del flujo volumétrico. Flujo volumétrico se calcula con Q es igual a A por velocidad. Primero debemos encontrar las velocidades con Bernoulli. Después vamos a obtener la velocidad para calcular las presiones. Entonces, primero es ver que al aplicar Bernoulli vamos a tener algunas variables que son 0. ¿Por qué estas variables son ceros? Por ejemplo, la velocidad acá en este punto es 0 porque en sí el diámetro de esta sección es demasiado grande. Entonces se va a mover demasiado lento. Y la presión es 0 porque siempre que esté en contacto con la atmósfera, la presión va a ser de 0. Es decir, la presión de 0 aquí y también es acá. Entonces tendría algunas cantidades que son ceros en este sector y también en el sector de acá. Y eso es lo que se establece, que la presión sub 0 es 0, en B sub 0 también es 0 y la presión en C también es 0. Bueno, una vez que tenga listo esto, porque como hay muchas cantidades que son 0, por ejemplo, esa, también sería esa,
y esa, ¿no es cierto? Ahí están las tres. Quedaría solamente esa y esa. Entonces, realmente en sí, los datos que tengo lo que son las posiciones, porque me dan esa altura. Entonces estaría bien yo con ese dato de ahí y con el dato de acá. Y obviamente el 2G siempre lo voy a tener y puedo calcular la velocidad. Entonces, con esa sí yo puedo encontrar la velocidad. En sí podría encontrar la velocidad con la cual sale por acá. ¿Ya? Bueno, una vez que yo tenga esa velocidad, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad en B. Aunque esta velocidad en B realmente no la necesito, pero la voy a calcular. ¿Para qué? Porque si tengo esa velocidad en B, va a ser más fácil resolver este punto de acá. Porque teniendo la velocidad en B, la velocidad I, que es la misma en A, yo puedo después calcular la presión en A y en B sin pensar en calcular la velocidad. Ese es el contexto. Y una vez que tenga la velocidad en B o la velocidad en C, puedo calcular el caudal con la fórmula de caudal o flujo volumétrico. Comencemos aplicando Bernoulli para calcular la velocidad que está en ese sector de ahí. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Bueno, dentro de los datos tenemos, esto está a 1 metro, ¿no es cierto? Entonces acá este punto estaría a 5 metros, que sería 4 más 1. La presión acá, como he dicho, eso es 0. La velocidad acá es 0. El peso específico del aceite va a ser los 0.8 por 9,810. Como está la densidad relativa, se multiplica por 9,810 y sacamos el peso específico. ¿Ya? Y en el otro punto, en el punto de acá, tenemos la velocidad en B, que es la incógnita. Tendríamos la altura, que es de 1 metro, que sería el ZB. Y obviamente la velocidad B, como dije, perdón. Y la presión en... de nuevo. Acá tenemos la presión en C, que sería 0. La velocidad en C, que es la incógnita. Tenemos la altura, que es la posición. Bueno, y el peso específico, que es 0,8 por 9,810. Entonces los datos quedan así, miren. Aquí están los datos. Lo mismo que nombré. La presión en sub 0, la altura en sub 0, la velocidad en sub 0. El peso específico dije que es 0,8 por 9,810. Da esa cantidad. La presión en C, que es 0. La altura en C, no en D como coloqué aquí. Eso es C. No sé por qué coloqué D, es C. Que es 1 metro. Y la velocidad en C, que es la incógnita. Entonces si colocamos Bernoulli acá, quedaría la siguiente forma. Hay algunas cosas que se eliminan. ¿Quién se eliminaría? Los que son 0. Vean quién son 0. Ese es 0. Ese es 0 y ese es 0. Entonces, el P sub 0, todo ese bloque se va. El otro que es 0 es la V sub 0, ya, todo ese bloque también. Y este otro es el bloque que se va. ¿Quién queda libre? Solamente Z sub 0, Z sub D, más velocidad C al cuadrado, dividido en 2 veces gravedad. Entonces aquí pasaría S restando. ¿Qué va a quedar? Va a quedar Z sub 0 menos Z sub C es igual a la velocidad C al cuadrado dividido en 2 veces gravedad. Entonces aquí voy a reemplazar al tiro. Bueno, eliminé algunos que no sirven, los que eran 0. Entonces dejé ahí solamente los que tienen número. Y de los que tienen número debo destacar este. El 5 metros, que sería ese. Entonces lo reemplazo, digo que ese vale 5. Y tengo el otro que es el 1 metro. Y el 1 metro es ZD. Entonces acá me dicen que es menos ZD, menos 1. Entonces, ahora yo
coloco que la incógnita, que es la velocidad en c, queda elevada a 2. Y eso dividido 2 por 9.81, que es la gravedad. Entonces, si yo resuelvo esto, eso me va a dar 4. Entonces sería 4 es igual a la velocidad c elevada a 2 dividido en esta operatoria que está acá, que es 2 por 9.81, lo cual da 19.62. Entonces, ese 19.62, que sería este, pasaría ahora a multiplicar al 4. Y al pasar a multiplicar al 4, quedaría 4 por 19.62. Y eso va a ser igual a la velocidad c elevada a 2. Entonces, aplico raíz cuadrada. Me queda raíz cuadrada de lo que es el resultado de todo esto. Y el resultado de 4 por 19.62 es 78.48. Y eso sería la velocidad en c. Entonces puedo decir que la velocidad en c va a ser la raíz de esa cantidad. La raíz de 78.48, lo cual es 8.86 aproximadamente. Y eso se mide en metros sobre segundo. De esa forma yo obtendría lo que es la velocidad. Entonces esta velocidad la dejo ahí para poder emplearla posteriormente. ¿Cuál es el otro punto? El cálculo de la velocidad B, porque lo que había calculado era la velocidad en C, a la salida de la tobera, justo ahí. Entonces, estos serían los datos. Ahora, veamos de dónde aparecieron algunos números, por ejemplo este y ese, que es 100 milímetros a metro, y este 20 milímetros también a metro. Resulta que eso está acá. Ahí están los 20 milímetros y acá están los 100 milímetros. El diámetro A y el diámetro C. Que el diámetro A y el diámetro B son los mismos. Por lo tanto, la velocidad en A sería igual a la velocidad en B. Volvamos acá. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Dice que el QA es igual al QC, ¿no es cierto? Perdón. Dice que el QB va a ser igual al QC. ¿Cuánto vale QB? El área B por la velocidad B. Y el QC, que sería este, dice que vale el área C por la velocidad C. Recordemos que como lo vimos en otro ejercicio anterior, tanto el área B como el área C conllevan la fórmula de área, que la fórmula de área es pi cuarto por el diámetro B al cuadrado, y ahí lo multiplico por la velocidad B. Y la otra sería el pi cuarto por el diámetro C al cuadrado por la velocidad C. Entonces aquí podemos cancelar algunas cosas como el pi cuarto, y al cancelar el pi cuarto queda que diámetro B elevado a 2 por la velocidad B va a ser igual al diámetro C elevado a 2 por la velocidad C. Yo quiero saber la velocidad B. Entonces esa velocidad B la mantengo acá. Mantengo todo esto, ¿no es cierto? Que es diámetro C al cuadrado por velocidad C. Todo eso se mantiene. Y se divide por el diámetro B. Entonces el diámetro B lo escribo acá dividiendo. Entonces esto de acá lo vamos a pasar a la otra página. Entonces acá simplemente reemplazamos. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el diámetro C lo tengo acá. Entonces lo reemplazamos. Que sería el 0,02 metro al cuadrado por la velocidad C. Y la velocidad C vale toda esta cantidad. Entonces la escribimos acá.
que sería el 8.86 metros sobre segundo. De la misma forma, también tendríamos lo que es el diámetro B, y el diámetro B vale toda esa cantidad de ahí. Entonces lo dividimos en el diámetro B, que son los 0,1 metro al cuadrado. Entonces de esa forma obtenemos la velocidad en B. Ya, y esto nos da una velocidad de 0.35 metros sobre segundo. Recuerde que se multiplica eso primero y después el resultado se divide por ese. Ya, de esta forma tendríamos la velocidad en B. Bueno, ahora faltaría el siguiente paso, que es calcular lo que es entonces flujo volumétrico caudal. Tendría los siguientes datos. Sería el primero, el diámetro A y la velocidad. Vamos a trabajar en la sección A. Entonces primero debo encontrar el área A. El área A es pi cuarto dividido por el diámetro cuadrado. Entonces sería pi cuarto por el diámetro, el cual vale esa cantidad. Entonces reemplazamos la cantidad que vale el diámetro, que es 0,1 metro al cuadrado. Y eso me da 0,007,854 metros cuadrados. Ahí tendría el área. Bueno, el área en sí no es realmente lo que se pide, sino que es algo para calcular lo que se pide, porque se pide en sí acá lo que es la Q. La Q, que es el área A por la velocidad A. Entonces el área A vale esa cantidad. Entonces colocamos lo que vale el área A, 0,007854 metros cuadrados por la velocidad A. Y resulta que la velocidad A vale esa cantidad, que son 0.35 metros sobre segundos. Entonces de esta forma Q va a ser el producto de esas cantidades de 0.007854 por 0.35, y eso me da 0.002749. Esto es metro cúbico sobre segundo, que sería lo que es Q. Y ahí tendríamos listo la solución. Pero recuerde que esa es la primera pregunta. La otra pregunta es sobre las presiones. Ya, pero eso es más fácil porque tenemos mucha información ya acumulada. Bueno, el análisis sería de la siguiente forma. Bueno, hay que aplicar lo que es Bernoulli, que sería esto, y lo podemos aplicar directamente. Recordemos que la velocidad en A es igual a la velocidad en B. Da lo mismo, el punto A y el punto B tienen la misma velocidad. Entonces vamos a reunir los datos para la presión en A. Ya, entonces acá tenemos los datos. La presión en 0 es 0. Tenemos peso específico. Z0 está a 5 metros. La velocidad en 0 es 0, ¿no es cierto? Tanto presión como velocidad son 0. La velocidad en A es la que encontramos. Y la altura en A sería 0. Entonces hay algunas cantidades que son 0. Esa y esa. Y recordemos que la relativa sería el 0.8 por 9,810. Eso me daría el peso específico. Aquí dice la ecuación de Bernoulli. Me dice que hay algunas cantidades que van a ser 0, como ese bloque, también la velocidad sub 0, y también sería z sub 0, S. Entonces, como ellas son 0, ¿qué es lo que queda? Queda solamente
z sub 0, queda PA partido por el peso específico y queda BA al cuadrado partido en 2 veces gravedad. De esta forma, nosotros queremos saber lo que vale la presión en A. Entonces, vamos a decir que todo esto va a pasar restando hacia acá. Entonces quedaría z sub 0 menos BA al cuadrado dividido en 2 veces la aceleración de gravedad. Entonces esto es igual a PA partido en el peso específico. Bueno, puedo reemplazar algunas cosas, ¿ya? Pero voy a borrar parte de la información. Borré las que son 0. Entonces ahora voy a poder reemplazar esa que vale 5. Entonces voy a colocar acá 5 menos la velocidad A, que la velocidad sería esa, es decir, 0,35 al cuadrado dividido en 2 por 9.81. Eso sería igual a PA, que es la incógnita, dividido por el peso específico. Pero el peso específico lo conozco. Sí, ¿dónde está? Está aquí. Ese es el peso específico. Entonces borramos acá y reemplazamos el valor del peso específico, que son los 7848 o 7848 newton metro cúbico. Entonces ahora vamos a resolver todo esto de acá. Eso sería 5 menos una fracción, sería 0.35 elevado a 2 dividido en 2 por 9.81. Y eso me daría 4.9938. Eso es la presión en A dividido por el peso específico, que serían 78,48. Entonces ese peso específico pasaría ahora a multiplicar. Entonces mantenemos el 4,9938 y lo multiplicamos por el peso específico. Eso sería igual a lo que es PA. De esta forma podemos decir que PA va a ser cuando yo resuelva todo esto de acá, lo cual nos da 4.9938 por 78,48, y esto nos da 39.191.34. Esto se mide en Pascal, y ahí tendría esa solución correspondiente. Bueno, acá sería exactamente lo mismo, solamente que ahora no estoy acá, que sería un ZA de 0, sino que estoy acá, porque tengo un ZB de 1. Esa es la única diferencia. Entonces, eso sería lo que cambiaría. Cambiaría acá el ZB, que ya no es 0, en este caso la segunda posición, sino que tiene un valor definido. Si anotamos la ecuación de Bernoulli, es importante eliminar algunas cosas como las que son 0, que esa sería una, esa sería otra, y estas dos no. Entonces esas dos se eliminan, esa es 0 y la otra, la velocidad, esa también es 0. Ya, entonces despejemos esta cosa. Entonces acá podemos establecer lo siguiente. Podemos establecer que vamos a copiar este, que sería el z sub 0, y pasaría acá restando ese como menos zb, y posteriormente
pasaría restando todo este bloque de acá, ¿no? Que sería menos velocidad v al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Y todo eso va a ser igual al bloque donde está mi incógnita, que es la presión en B. Todo eso dividido por el peso específico del aceite de acá, ¿no es cierto? Bueno, vamos a reemplazar algunas cosas. Lo primero que voy a reemplazar es los 5 metros que están ahí. Serían 5 LS. Después el otro, que sería S, que es negativo, vale 1. Entonces reemplazamos menos 1. Menos la velocidad v. Y la velocidad v vale, ¿dónde está? Ahí. 0.35. Entonces sería 0.35 elevado a 2. Y eso lo podemos dividir por 2 por 9.81. Eso es PV dividido por el peso específico. ¿De qué material? Del aceite, que es 78,48. Ya, entonces aquí vamos a resolver todo esto de acá en una calculadora. Sería 5 menos 1 menos 0.35 elevado a 2, y eso dividido en 19.62. Esto nos da 3.9938. Y eso sería la presión en B dividido por el peso específico, que son los 78,48. Entonces esos 7.848, que serían eso, los vamos a pasar a multiplicar. Entonces acá colocamos 3.9938 multiplicado por 7848. Y eso es la presión en B. Entonces la presión en B va a ser toda esta resolución de esto que está acá. Entonces sería los 3.9938 por 78,48. Y eso daría 31.343. Y esto se mide en pascales. Y ahí estaríamos listos con este problema. Tenemos la solución y así hemos terminado este ejercicio. Pasemos ahora al siguiente. El presente problema dice de la siguiente forma. En la figura mostramos un manómetro empleado para indicar la diferencia de presión. Esta es la diferencia de presión entre dos puntos, punto A y punto B. En este sistema de tubería, que sería todo esto, es nuestra tubería, que fluye un fluido hacia acá, dice que hay una deflexión. La deflexión se refiere al cambio de nivel que estaría dado por esa altura. Por eso se dice que la deflexión es de 300 milímetros. Dice que a este arreglo se le denomina medidor Venturi. Ya, pero me faltó lo más importante. Lo más importante es lo que se pregunta, que es el flujo volumétrico. Eso es lo que se está consultando. Ya, continuemos. Se entrega también acá, como pueden apreciar ustedes, la densidad relativa del fluido manométrico, que en este caso es mercurio, por la cantidad entregada. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es el flujo volumétrico, ¿no es cierto? Y en el análisis lo primero que hay que calcular es el flujo volumétrico, el cual se obtiene con esta ecuación. Entonces esa ecuación para el flujo volumétrico sería lo que es el área por la velocidad.
Y para calcular lo que es la velocidad, podemos aplicar Bernoulli. Pero no tenemos ninguna de las dos velocidades y ese es el gran problema. Ni tampoco la diferencia de presión. Tampoco vamos a tener esto de acá. ¿No es cierto? Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es obtener una expresión para las velocidades y obviamente también una expresión o, de hecho, calcular la diferencia de presiones. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Primero, hay que calcular la diferencia de presión, después obtener una expresión para las velocidades que relacione una en función de la otra, calcular una de las velocidades con Bernoulli, ¿ya? Porque ya podré reemplazar la diferencia de presión y la expresión de las velocidades. Y así, teniendo la velocidad obtenida por la ecuación de Bernoulli, podemos obtener el flujo volumétrico, que sería la incógnita del problema. Bueno, vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto. Primero vamos a calcular la diferencia de presión. Mire, tenemos estos datos acá que vienen del dibujo, de este dibujo. Yo he tomado esta parte de acá. Toda esta parte de acá es la que estoy tomando. ¿Qué es lo que debo considerar? La altura, que son los 300 milímetros, que a metros son 0.3 metros. La densidad relativa del mercurio, que al multiplicarla por 9810 daría el peso específico del mercurio. Entonces aquí estaríamos. Bueno, aquí tenemos la deflexión, que sería esa altura. El peso específico del agua, porque por estos lados está fluyendo agua. Tengo la presión en B y la presión en A en esos puntos. Y algo muy importante, si se dan cuenta, la presión en B y en A están acá arriba, pero resulta que ese tramo y ese tramo es el mismo, entonces se cancelan, porque hay una columna hacia abajo positiva y una columna hacia arriba negativa. Pero ambas son iguales, por lo tanto se anulan. Eso era lo importante. Entonces yo me desplazo con la presión en B y la presión en A hacia abajo. Entonces, lo otro que debo saber es el peso específico del mercurio, que sería esa cantidad. Recordemos que la densidad relativa del mercurio se multiplica por el peso específico del agua, dando el valor al peso específico del mercurio. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Voy a comenzar desde B hacia A. Entonces yo voy a llegar hacia A. Esa va a ser mi presión final. Comienzo con la inicial, que es la en B. Y aquí tendría mi primera columna, que sería esta de acá, que es el peso específico, sería positiva, es el peso específico del mercurio, por el 0,3, que es la deflexión. Y le resto la columna de agua, que es esa, porque yo llego ahí y acá tengo la misma presión, ¿cierto? Entonces ahí le resto esa cantidad, que es el 9810 por el 0,3. Resolviendo esto me queda PA. Resulta que este, que está positivo, lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar menos PB. Y eso va a ser igual a la resolución de todo esto de acá. 36.905.22 pascales. Listo, ahí tendría esa, que sería la diferencia de presión. Pasamos ahora al otro punto, que es la relación entre las velocidades. Resulta que tenemos dos diámetros, como lo vieron ahí. Este diámetro A, que es de 50 milímetros, y el diámetro B, que es de 25 milímetros. Aquí están los datos correspondientes. Si lo queremos llevar a metro, simplemente hay que dividir en 1000, serían 0.05 metros, y acá serían 0.025
metros. Bueno, sabemos por otro lado que la ecuación de continuidad dice que área A por velocidad en A va a ser igual a área B por velocidad en B. Entonces, sabemos que el área, como lo vimos anteriormente, que era pi cuarto por diámetro A al cuadrado, y eso por velocidad en A, y acá era pi cuarto por diámetro B al cuadrado, y eso por la velocidad B. Como vimos anteriormente, se elimina el pi cuarto, que estaban por lado de la igualdad, y quedaría solamente diámetro A al cuadrado por velocidad A, diámetro B al cuadrado por la velocidad B. ¿En qué me voy a fijar ahora? Me voy a fijar en estos números de acá. Por ejemplo, ese número es más grande que este de acá. Entonces, por ser más grande, yo voy a decir lo siguiente. Lo voy a tratar de dejarlo arriba para que me dé un número entero y no dé una fracción. Entonces, el diámetro A, la idea es que quede arriba. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es despejar lo que es la velocidad B. Ya, esa velocidad B es la que vamos a despejar. Entonces, si despejo la velocidad B, va a quedar diámetro A al cuadrado por la velocidad A, y eso dividido por diámetro B al cuadrado es igual a la velocidad B. Si reemplazamos acá, quedaría lo siguiente, quedaría que el diámetro A vale una cierta cantidad, esa cantidad, entonces la reemplazamos, serían 0,05 metros al cuadrado por la velocidad A, que no se conoce, por lo tanto va a quedar expresado esto, y acá abajo yo coloco el diámetro B, que son los 0,025 metros, que sería ese, ¿no es cierto? Y eso va a ser exactamente igual a la velocidad B. Entonces yo voy a poder decir que la velocidad B va a ser el 0,05 al cuadrado dividido en el 0,025 también al cuadrado. Y eso da 4 veces la velocidad B. Entonces ahí tendría yo la velocidad B. Pasamos ahora al cálculo de la velocidad. Bueno, usted diría, pero ya tiene la velocidad. No, pues yo tengo una expresión de la velocidad. Ahora vamos a calcular numéricamente la velocidad. Para eso aplicamos la ecuación de Bernoulli, que es esa. Entonces tenemos la diferencia de presión que está calculada acá. Esa es la diferencia de presión. Entonces yo ahora la dejé acá dentro de mis datos. Ahí estaría. El peso específico del agua, porque ese es el fluido que circula por la tubería. La altura en A y la altura en B son 0. Por esto, mire. Es porque están en el mismo nivel de referencia. Entonces ambas miden 0. Ya, listo con eso. Y recién hemos descubierto esto, que lo he anotado acá. Entonces mi incógnita va a ser la velocidad en A. ¿Por qué va a ser la velocidad en A? Porque yo cuando reemplace la velocidad en B, va a quedar velocidad en A como la única incógnita. Es decir, va a quedar velocidad en A al cuadrado y también va a quedar velocidad en acá. Pero comencemos a trabajar con esto. Entonces vamos a dejar a un lado lo que son las presiones y a otro lado las velocidades. Y vamos a eliminar los que son 0. ¿Quiénes son 0? Entonces acá me dice que 0 es S y S es 0. Yo lo elimino y yo lo elimino. Entonces también los borro de acá, ¿no es cierto? Como si se dan cuenta ahora no están anotados ahí. Y la ecuación queda más pequeña. Queda PA partido en el peso específico más velocidad A al cuadrado dividido en 2G. Presión B partido por peso específico más velocidad B al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esta presión que está acá
la vamos a pasar hacia este lado restando. Entonces nos quedaría que PA dividido por peso específico menos PB dividido por peso específico. Eso sería igual, a este lado vamos a mantener esa, que es la velocidad v al cuadrado dividido en 2 veces la aceleración de gravedad, y pasaría restando esta velocidad de acá. Entonces pasaría como menos la velocidad a elevado a 2 dividido por 2 veces la aceleración de gravedad. Recuerden algo muy importante, que cuando sumamos fracciones nosotros decimos que si yo tengo A partido en B más C partido en B, eso es A más C partido en B. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ese denominador, con ese denominador lo conservo ahí, lo estoy conservando ambos ahí, y sumo los numeradores. Entonces yo acá tengo esto, es lo que tengo ahí, y también lo tengo acá. Tengo los numeradores separados, pero un mismo denominador. Entonces puedo conservar el denominador, que sería el peso específico, y sumo, pero en este caso resto, ¿no es cierto? PA menos PB, que son los numeradores. Y acá hago lo mismo, la misma idea, que la velocidad v al cuadrado menos la velocidad a al cuadrado dividido por 2 veces la aceleración de gravedad. Pero recordemos algo. Recordemos que conocemos algunas cosas, como lo que es la diferencia de presión. La diferencia de presión la tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces la reemplazamos. Entonces podemos decir que la diferencia de presión son 36.905,22 pascales sería, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a dividir. ¿Por qué cosa? Lo vamos a dividir por el peso específico del fluido, que es el agua. Y ese vale 9.810. Y eso sería igual a la velocidad v. Pero la velocidad v también la conozco, es 4. Entonces coloco 4 veces la velocidad a al cuadrado menos la velocidad a al cuadrado. Y todo esto dividido por 2 veces la gravedad, es decir, 2 por 9.81. Eso es lo que hice ahí, 2 veces la gravedad, ¿o no? Continuemos. Aquí voy a resolver todo esto, que serían los 36.905.22, y eso dividido en 9.810 y nos daría 3.762. Eso va a ser igual, si resolvemos acá esto, todo eso, nos da 16 veces la velocidad a elevada a 2. ¿Ya? Eso sería menos la velocidad a elevado a 2. Y todo eso dividido por 2 veces la aceleración de gravedad, que eso son 19.62. No me queda más espacio, entonces esto lo continúo al otro lado. Ya, ahí lo tenemos para desarrollar. Entonces aquí el 19 pasaría multiplicando al 3,762. Ya, ahora lo otro que puedo realizar es en la parte de arriba, eso. Yo puedo restar. Serían 16, si se dan cuenta, aquí tengo un 16 menos un 1 que hay ahí. Eso da 15. Entonces acá serían 15 por la velocidad a elevado a 2. Bueno, vamos a resolver en primera instancia esto que está acá. Y lo anotamos abajo. Serían 3.7
62 por 19.62. Y eso da 73.81. Eso es igual a 15 por la velocidad a elevado a 2. Entonces ahora ese 15 pasaría dividiendo a ese número de acá. Y sería 73.81 dividido en los 15. Entonces podemos decir que eso va a ser igual a la velocidad a elevado a 2. Ya, pero eso 73.81 lo divido en 15 y eso me daría 4.9207 aproximado. Esa es la velocidad a elevado a 2. Aplico raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y eso me daría la velocidad en A. Entonces la velocidad en A sería la siguiente. Raíz cuadrada de 4.92, ¿no es cierto? 07. Y eso da 2.22 metros sobre segundo, que sería la velocidad en A. Pero esta velocidad en A no es la incógnita. La incógnita es el flujo volumétrico, que es lo que vamos a calcular acá. Cálculo flujo volumétrico. Tomo en consideración la velocidad recién descubierta, que obviamente aquí coloqué 2.23, ¿no es cierto? Porque si trabajamos con más decimales, eso es lo que da, ¿ya? A mí me dio 2.22 solamente por los decimales. Tenemos un error en el último decimal. Y el diámetro es esa cantidad de ahí, ¿no es cierto? Y primero, como lo hemos visto, tenemos que calcular el área. El área de la sección A, que sería la fórmula de pi cuarto por diámetro A elevado a 2. Entonces el diámetro de la sección A es pi cuarto por el diámetro A, que debo escribirlo en metros, que es 0,05 metros, y eso elevado a 2. Entonces el área de la sección A va a ser el pi cuarto por el 0,05 elevado a 2. Y eso da 0,0196 metros cuadrados. Lo cual esto tampoco es la solución, porque ahora voy a aplicar finalmente la fórmula que es área por velocidad. Es decir, área A por la velocidad A. ¿Cuál es el área? El área sería esta cantidad que tenía acá, recién calculada, ¿no es cierto? Que es 0,0196 metros cuadrados por la velocidad, que es la cantidad que tenemos acá, que es de 2.23. Y ahí daría lo que es el Q. Entonces el Q, si lo ingreso a una calculadora, esto, 0.0196, ¿no es cierto? Por 2.23 o 22, daría 0.044. Bueno, 437 metro cúbico sobre segundo. Eso creo que no sé si aparece tanto ahí. Ahí lo hacemos para que lo vean. Por un tema de espacio que aparezca en la pantalla, ¿no? Y ahí lo encerramos. Se debiese perder un poco, ¿no es cierto? Bueno, de esa forma terminamos este problema. Y pasamos ahora al último. Como tenemos acá el medidor Venturi, como dice aquí, de la figura que se muestra, tiene una densidad relativa, se refiere al flujo que está subiendo por acá, y dice que la densidad
relativa del fluido manométrico es esa cantidad. Entonces acá lo vemos, tenemos la densidad relativa de este fluido, que sería lo mismo que este, y sería lo mismo que este, y también del manométrico, que es este de color azul. El de color azul tiene un valor de 1.6 y el 1.9 es el que está de color blanco, ¿no es cierto? Que sería todo este fluido. ¿Qué se pide? Se pide el flujo volumétrico. Se está pidiendo el flujo volumétrico del aceite. Esa es la incógnita. Entonces el procedimiento es igual que en el caso anterior. La incógnita sería el flujo volumétrico y el análisis es exactamente el mismo. Calcular el flujo volumétrico. Para calcular el flujo volumétrico hay que saber la velocidad con Bernoulli, pero acá tenemos problemas. Y vamos a tener dos problemas. Uno, que son las velocidades, que no las tenemos. Y el otro problema es la diferencia de presión. Mismo procedimiento en el caso anterior. Primero calculamos la diferencia de presión y después la relación entre las velocidades. Esto da igual si yo hago primero la relación entre las velocidades y después la diferencia de presión, da lo mismo, no afecta. Lo que sí, después debo calcular la velocidad con Bernoulli cuando tenga la diferencia de presión y tenga la expresión de velocidades. Bueno, una vez que ya tenga calculada la velocidad por Bernoulli, finalmente se calcula el flujo volumétrico. Vamos con lo que es la diferencia de presión. Entonces acá tenemos algunos datos. Recordemos que la densidad relativa del fluido manométrico es 1.6. La multiplicamos por 910, que es el peso específico del agua, y nos da este valor que ven acá. Lo mismo hacemos por el fluido que está aquí, que sería el mismo en esta parte que no está pintada, que tiene una densidad relativa de 0,9. Se multiplica por el peso específico del agua, que es ese, 9.810, y nos daría 8.829 newton metro cúbico, como se muestra acá. Bueno, para calcular lo que es la diferencia de presión debemos saber estas alturas de las columnas formadas. Por ejemplo, acá yo tengo 0,3, que va a ser la distancia entre B y este punto que lo he colocado como 1. La otra altura que tengo es desde el 1 al 2, que es de 0.7, que se repite también desde el 3 hacia el A. Entonces, ¿qué debo calcular? La diferencia de presión. Estos diámetros que están aquí, S, y este que está acá, no se toman en cuenta. Bueno, comencemos. Entonces, sería así. Entonces yo voy a decir que voy a comenzar desde PB y quiero llegar hasta PA. Entonces, PB, que sería mi primer punto, aquí, debo aplicar esta columna, que es positiva, por lo tanto, sumamos el valor de la columna, la cual está dada por este peso específico, que es 8.829. Y ese peso específico lo multiplico por la altura de la columna, que es esta de acá, que es 0,3. Más esta otra columna que vamos a mostrar ahora, que sería desde ahí hasta acá, y todo eso vale 0,7, como se muestra ahí. Pero ese otro líquido, ese estamos trabajando aquí con este líquido de acá, que es el fluido manométrico. Entonces sería, y con esa altura, ¿cierto? Entonces sería los 15.696 y eso lo multiplico por los 0.7. Entonces después viene una que es negativa porque yo ahora estaría desde ahí hacia acá. Entonces ahí debo ver esa altura que serían esos mismos. Pero como voy subiendo, ¿no es cierto? Es negativo. Entonces sería menos el peso específico del fluido que está en circulación, es ahí, ¿no es cierto? Y que serían los 808,29 por los 0,7, que es exactamente esta misma altura.
Si ingresamos esto a una calculadora, nos da que la diferencia de presión PA menos PB es de 10.987,2 pascales. Listo, ahí tendría yo esa diferencia de presión. Bueno, pasemos ahora a la relación entre las velocidades, que es el otro punto. Si observamos acá, el otro punto es obtener una expresión que relacione las velocidades. Para relacionar las velocidades, sabemos los diámetros que están acá arriba en la misma figura. Serían 75 el B y 250 el A. Acá los convertí a metro, pero no es necesario. Voy a trabajar con esas cantidades en milímetros. Entonces, por continuidad, establecemos lo siguiente. QA es igual a QB. Entonces, sabemos que Q es el área A por la velocidad A y acá sería el área B por la velocidad B. Se sabe, como lo hemos visto largamente, que el área está definida como pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Así. Y eso por la velocidad A. Esto va a ser igual a pi cuarto por diámetro B al cuadrado por la velocidad B. Podemos cancelar lo que es el pi cuarto y esto lo hemos visto muchas veces, ¿no es cierto? Sería el diámetro A al cuadrado por la velocidad A y eso es igual al diámetro B al cuadrado por la velocidad B. Entonces aquí la idea es despejar, pasar dividiendo el diámetro menor, que sería el de 75, para que esto dé un número entero y no una fracción. Es decir, un número mayor que 1. Porque si da menor que 1, probablemente me complique un poco, ¿no es cierto? Por los decimales solamente. Si lo hago al revés, no hay problema. Y ahí saco yo la velocidad en B. Entonces ahora puedo reemplazar. ¿Y qué reemplazo? Yo reemplazaría el diámetro A, que son los 250, elevado a 2 por la velocidad A. Y esto lo divido en los 75 elevado a 2. Entonces me da que la velocidad en B va a ser 11.111111, puro 1, velocidad. Esa es la relación entre las velocidades. Eso quiere decir que la velocidad en el punto B es mayor y es mayor 11.11 veces. Ahora podemos aplicar lo que es Bernoulli con ese dato S, S, S y S y S. Ya. Hay algunos datos que ya lo hemos descubierto, por ejemplo, estos dos últimos, es lo que hemos hecho previamente. También este otro de acá, que es el fluido que está circulando. Faltarían solamente estos datos, ver de dónde sale. Entonces, como vimos, el ZB, aquí va a estar mi nivel de referencia, entonces el ZA va a ser 0 y el ZB va a ser los 0,3 metros. También se daba lo que era un peso específico del fluido, que era este fluido. Recordemos que ese era el 0,9, ese, ¿no es cierto? Y ese 0,9 por 9,810 eran los 8.829 newton metro cúbico. Y los otros datos se habían calculado acá, por ejemplo ese, y el otro estaba acá abajo, ese. Nosotros podemos encontrar la velocidad en A, después vamos a darnos cuenta por qué. Pero aquí yo voy a destacar alguna variable que sea 0, por ejemplo esa, para poder yo cancelar directamente lo que es el ZA. Y así puedo hacer que la ecuación sea un poco más pequeña, ¿no es cierto? Entonces vamos a ingresar menos cantidad de datos a ella, ¿no es cierto? Entonces ahora la vamos a ordenar, es decir, vamos a dejar hacia un lado las presiones y hacia el otro lado las velocidades. Y como la velocidad es lo que busco para poder calcular el caudal o flujo volumétrico, voy a dejar a este lado solamente las velocidades, ¿ya? Entonces a este lado me quedaría lo que es PA partido por el peso específico menos PB partido por el peso específico
Y haría lo mismo con lo que es el ZB, tendría que pasar restando, menos ZB. Eso va a ser igual a la velocidad b al cuadrado dividido en 2 veces gravedad, menos la velocidad a al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces ahora lo que vamos a realizar es reemplazar el valor de la velocidad, esto. Entonces, donde aparezca la simbología velocidad en b, yo reemplazo lo que vale la velocidad en b. Todo lo otro lo voy a simplemente a bajar, es decir, simplemente lo estoy copiando como están viendo ustedes. Entonces aquí está justo la velocidad en b, que vale 11.11 puro 1 eran. Voy a ocupar un poco más de decimales. Elevado a 2 menos la velocidad a elevado a 2 de la misma forma. Y todo esto dividido en 2 por gravedad. 2 por gravedad. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a juntar, ¿no es cierto? Como ya lo hice, estas dos fracciones, conservo el denominador, que el denominador sería esa letra y esa letra, que acá lo hice también, ¿no es cierto? Se dan cuenta ahí y ahí, lo conservé. Entonces se puede conservar y simplemente mantengo los numeradores, es decir, los numeradores se los tendría que sumar solamente. Sería PA menos PB, todo esto dividido en el peso específico, menos ZB. Ahora, ¿cuánto da el número 11.11 al cuadrado? Y esto me da 123. Estoy resolviendo esta parte. Sería 123.46 por la velocidad a al cuadrado menos la velocidad a. Y voy a resolver de la misma forma lo que se encuentra abajo. ¿Y qué es lo que se encuentra abajo? El 2G. El 2G sería 2 por gravedad. 2 por 9,81. Voy a aprovechar de la misma forma de reemplazar esto, que lo tengo ¿dónde? Aquí. Ahí está ese dato. Entonces ese dato se reemplaza, que sería el 10.987.2, y eso lo voy a dividir por el peso específico del fluido, que sería esta cantidad que está ahí. Esa cantidad del peso específico la reemplazamos donde corresponda, que serían los 8829, 8.829, menos lo que es ahora el ZB, y el ZB lo tengo acá, ¿no es cierto? Ahí. Entonces puedo decir que el ZB vale esa cantidad, que es 0,3. Entonces coloco acá 0,3. Así sale más fácil resolver esto. Bueno, aquí tengo un 1 imaginario, entonces hago la resta y daría 122.46. En clase siempre me preguntaron de dónde aparecía ese 122 si era 123. No, lo que pasa es que aquí se debe restar estos dos. Pero cometí un error, que olvidé copiar el cuadrado, porque era velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? A al cuadrado. Ya, y eso dividido en 2 veces gravedad, es decir, 2 por 9,81. Ya, entonces ahora nosotros vamos a resolver todo esto de acá. Todo eso, y al resolver todo eso nos da 0,9 y vamos a colocar puros 4. Bueno, acá yo también puedo resolver todo esto de acá, que sería los 122.46 dividido en 19.62, que es 2 veces gravedad. Eso me da 6, como cambio de lápiz, 6, ahora sí, 6,2416. Velocidad a elevado a 2. El 19,62, como he dicho, es cuando yo multiplico 2 por 9.81, eso sería igual a 19.62. Ya, entonces ahora simplemente debo mantener esto y esa cantidad la debo dividir, ¿no es cierto? Los 0,9444 lo debo dividir
por esta otra cantidad, ¿no es cierto? Que es esa, que es 6,2416. Eso es la velocidad B, perdón, eso es la velocidad A elevado a 2. Entonces ahora podríamos nosotros resolver todo esto de acá. Y si resolvemos todo eso, nos daría lo siguiente. Serían 0,9444 dividido en 6,2416. Nos da 0,1513. Y a esto le aplico la raíz cuadrada. Entonces al aplicar raíz cuadrada queda solamente velocidad acá. Nos daría que la velocidad en A es 0,38897 metros sobre segundo, que no es la incógnita, ¿no es cierto? Esto no sería la incógnita, solamente sería la velocidad A, que nos permite calcular lo que es el flujo volumétrico. Y para el flujo volumétrico tendríamos esto que está acá. Necesito primero calcular el área, como lo hemos visto antes, que es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿Cómo voy a trabajar con la velocidad A? Sería el diámetro A, el cual lo tenemos anotado acá en este sector. Entonces, simplemente acá reemplazamos. Sería el área por pi cuarto por el diámetro, que son 0,25 metros elevado a 2. Ingresando eso a una calculadora, yo lo ingreso como 0,25 por pi, que es lo mismo, y eso a mí me da una área de 0,040909. Obviamente esto tiene mucho más decimales, pero yo estoy trabajando solamente con esos. Ya, entonces ahora pasamos a calcular el Q. Resulta que el Q es el área A por la velocidad A. Entonces el Q sería el área, que es la cantidad que tengo acá arriba, acá, esa cantidad. La escribo que es 0,04909 y eso por la velocidad. Que la velocidad sería esta cantidad de acá. Entonces vamos a decir que la velocidad en A vale eso. Reemplazamos los 0,38897 y ahí daría lo que es el Q. Y da un Q de 0,019 metros cúbicos sobre segundo. Y esta sí que es la respuesta final. Listo. Ahí estaríamos terminando.